Entonces, bueno, dado que la pandemia de COVID, una situación que nos movió el tapete tan intensamente, en la que hemos visto que después de COVID todo ha cambiado, tanto desde el punto de vista social, político y de salud y académico, porque ahora vemos que ya estamos más familiarizados con este tipo de clases por Zoom, con sus pros y sus contras. Los pros, que podemos grabarlas y que podemos después utilizarlas en este formato y hacerlas públicas, y esa es una ventaja. Desventajas que la motivación académica parece ser que no es la misma. Pero bueno, ya estamos aquí y vamos a platicar, o les voy a dar una breve plática acerca de cuál es el papel de la imagenología en el diagnóstico de COVID. En primer lugar, las lesiones sugestivas de COVID son estas 5, pero los voy a sorprender porque no son tan claras ni si es tan fácil diferenciar. La primera es opacidad focal, considerando que ya sabemos bien la terminología, los signos radiológicos de patología parenquimatosa e intersticial. Callen sus micrófonos, por favor, muchachos. Tenemos la opacidad focal, que es el número 1, lo que se conoce como tenue opacidad focal, o sea, es parecida a la 1, pero de menos densidad. Luego sigue un grado más tenue todavía, de menor densidad. Luego sigue el patrón intersticial, que como ustedes se recuerdan, es el patrón reticular o retículo nodular, como el que se presenta aquí en esta imagen. Hay muchos con la cámara apagada. ¿Perdón? Disculpe. Y en quinto, el patrón alveolo intersticial, focal o difuso, que son una combinación de todos esos patrones que tienen que ver más bien con lo que conocemos como consolidación o neumonía. Entonces, esos son los patrones que vamos a aprender a distinguir de COVID-19. Miren, aquí les voy a poner unos ejemplos. Este es la opacidad focal. Si comparan esta zona de consolidación, de opacidad, es diferente a esta. Aquí hay una mayor densidad. Aquí está determinada por la cisura menor. Esto es un artefacto producido por los tubos de intubación, por la intubación y las cánulas y todo ese rollo. Luego le sigue otro grado, que es lo que llaman tenue opacidad, igual que el 1, pero menos evidente. Y creo que sí es claro, ¿no? Esta densidad es más blanca que esta. Cabe mencionar que en esta proyección podemos ver cómo la escápula se ha metido, porque estos pacientes en estado grave no puedes pedirles que doblen las manos y que hagan los manos para adelante. Son placas portátiles, ya hemos hablado de las deficiencias de calidad de este tipo de placas. Entonces se metió la escápula y por lo tanto está sumada la escápula aquí en esta línea con esta imagen de opacidad focal. Luego sigue la tenue opacidad focal. Y ahora fíjense, tiene el tenue aumento difuso de la opacidad focal. Dirán que no se ve tan claro, pero si comparamos de nueva cuenta esta zona con esta, sí podemos ver que hay una diferencia. Es un poquito más opaco este lado que este lado. Aquí tenemos, por ejemplo, otra opacidad focal que, como les digo, realmente podría pasar desapercibido y podría decirse que es una placa normal. Sin embargo, si tenemos un paciente con un cuadro respiratorio, con una prueba de COVID positiva, o aunque no esté positiva todavía, si estamos en una pandemia y es un paciente con dolor de garganta, con problemas de olfato, con tos, con fiebre, con desaturación, pues y con una imagen como esta ya tenemos suficiente para hacerlo como altamente sospechoso de COVID. Luego tenemos el patrón intersticial, que presumo que sí pueden ver ya claramente. Fíjense cómo se ven rayas y nódulos. Se ve como una malla fina, como una finita tenue malla que ocupa prácticamente todo el pulmón. Y aquí tenemos, bueno, esta es la misma imagen de la anterior, que es una opacidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Opacidades como estas, pero fíjense en una cosa, con un patrón periférico. Eso es muy importante. Las lesiones
del COVID son básicamente periféricas, predominantemente periféricas. Vamos a ver algunos ejemplos, o sea, estos mismos ejemplos que les acabo de mostrar, pero en una placa completa. Fíjense, podemos ver aquí el artefacto de intubación, aquí tenemos la zona de consolidación. Fíjense que no hay en ningún momento proceso o compromiso de los ángulos costodiafragmáticos ni cardiofrénicos. Esto es, el COVID no se asocia al derrame pleural. Cardiovascular se ve dentro de lo normal. Aquí tenemos la tenue opacidad focal. Tal vez aquí tienen diferentes densidades. Miren, aquí hay una opacidad periférica. De paso, podemos ver que se trata de una mujer, tal vez, porque tiene pequeñas opacidades de las glándulas mamarias, y un paciente con un corazón dentro de límites o redondo, con una aorta muy densa, seguramente un paciente con cardiopatía aterosclerosa. Les recuerdo que los pacientes con comorbilidades tuvieron un peor pronóstico y una alta mortalidad. Pacientes con hipertensión, con cardiopatía hipertensiva, descompensados, diabéticos, tenían una muy alta morbilidad y mortalidad. Tenemos otro grado de tenue aumento de la densidad difuso, y de nueva cuenta, a pesar de que se ven opacidades de las partes blandas por glándulas mamarias, comparen la aireación, el grado de aireación parenquimatosa de este lado con este lado. Y aunque también hay glándula mamaria, fíjense cómo si es definitivamente diferente. Entonces, esto obliga a considerar la sospecha de COVID. Aquí tenemos un patrón intersticial, que son estas líneas, estas rayas, el tejido intersticial ingurgitado, linfáticos ingurgitados, y desde luego los artefactos producidos por los electrodos, porque son pacientes que están hospitalizados, son pacientes que están en terapia intensiva. Muchos de estos pacientes, antes de ser intubados, pues se les preguntaba si desean ser intubados o que aceptaran, tenían que aceptarlo. Algunos no querían, pero ya tenían saturaciones de mucho riesgo, de 60, 50%, y era obligatorio ya realmente la intubación. Aunque tengo amigos, por ejemplo, que aguantaron hasta los 50 de saturación y no se quisieron intubar por el miedo de ya no regresar de la intubación, y la lograron hacer. Tengo amigos que lo lograron hacer. Ven aquí la opacidad intersticial, es muy clara, ¿no? Si se fijan, se parece un poco inclusive al edema agudo pulmonar, aquel de alas de mariposa, con algunas diferencias. Uno, está un poco asimétrico. Dos, afecta hasta la periferia. Si se fijan aquí de este lado, en el lado derecho, se ve cómo se afecta la periferia, que es un evento que ya hablamos que no sucede en el edema agudo pulmonar, pero se parece mucho al SIRPA, al síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. Aquí tenemos otra vez una tenue opacidad, fíjense, nos está señalando la flecha. Entonces, si se fijan, la radiografía simple tiene un valor limitado. La radiografía simple servía como un filtro, pero para ponernos serios en el diagnóstico de COVID, teníamos que hacer una tomografía computarizada. Ahora, voy a decirles en esta diapositiva cuáles lesiones no son sugestivas de COVID, es decir, cuáles no son compatibles con COVID. Y están, en primer lugar, la consolidación focal única. Fíjense, aquí tenemos una opacidad heterogénea de bordes mal delimitados con broncograma aéreo. No es periférica, está central. Esta es una consolidación que difícilmente vemos como evento aislado en un caso de COVID. ¿Qué más no vamos a ver? Adenomegalias. Acuérdense que los ilios gruesos o es por hipertensión arterial pulmonar o son ganglios, adenomegalias. Causas de adenomegalias, pues hay múltiples, fuera del contexto de COVID. Están ganglios por tuberculosis ganglionar, linfomas, metástasis de cualquier tumor primario. ¿Qué otra cosa no es compatible con COVID? El derrame pleural. Fíjense cómo está borrado el ángulo costodiafragmático izquierdo, y este no es compatible con COVID. Podrá ser tuberculosis, podrá ser complicación de una neumonía comunitaria, etc.
Y el otro dato que tampoco es compatible con COVID es la presencia de un nódulo. Un nódulo o un tumor como este, una opacidad nodular como esta o tumor por el tamaño, no es dato de COVID. Entonces, estos son los datos que no son compatibles con COVID. Bien. Cuando se hacía una evaluación del estudio radiológico, se buscaba unos parámetros que se conocen como RBI. Estos parámetros eran un score. Este score que se hacía dividiendo el pulmón en partes y viendo el grado de afectación en cada uno de los pulmones hasta que finalmente se llegaba a un cierto número de puntos. Esto indicaba la gravedad o la severidad del COVID. Aquí podemos ver cómo, comparando dos pacientes, era muy importante hacer el estudio comparativo de los pacientes en etapa aguda. Comparar con placas previas porque hay que comparar los volúmenes pulmonares. Vean la primera radiografía de este paciente, vean la cantidad de aire, ven el nivel de opacidad o de radiolucidez más bien de los pulmones el día 31 de abril del 2020. Para 4 o 5 días después, vean la placa y vean cómo el paciente tiene menos cantidad de aire, los diafragmas están más elevados, los espacios intercostales están más pequeños y este es el grado de afectación. Este fue una progresión del COVID. En este otro ejemplo podemos ver opacidades periféricas de baja densidad o de diferentes tipos de densidades en un paciente con una cardiopatía hipertensiva. Acuérdense la imagen del ave echada, el cuerpo, el ventrículo izquierdo, una aorta ascendente dilatada, un botón aórtico prominente. Aquí tenemos otro caso de COVID en una radiografía digital. Fíjense la diferencia de resolución de densidades de una placa digital a una analógica. Vean acá en la resolución, aquí tenemos opacidades reticulares, intersticiales, con un grado de afectación 7. Otro ejemplo. Vean este desafortunado caso, y esto lo veíamos todo el tiempo, todos los días se estuvo viendo en el Seguro Social, la gran cantidad de todas las áreas de COVID, en la Clínica 1, en el Hospital General. Vean la primera placa del 17 de marzo, el paciente ya con opacidades periféricas de baja densidad. En un día, en solo un día, progresión de estas opacidades, estas zonas de consolidación. De nueva cuenta, vean cómo son predominantemente periféricas. Y para el día 31 de marzo, el paciente ya estaba intubado, el paciente ya tenía francas zonas de consolidación dispersas. Fíjense que a pesar de tener ese grado que era prácticamente ya terminal, no había derrame pleural. Entonces, el paciente obviamente falleció, como tantos otros que sabemos que tuvieron este tremendo destino. Así pues, todas estas imágenes son compatibles con COVID, de acuerdo a las imágenes que les acabo de mencionar. Entonces, pero les decía, cuando nos queremos poner serios, lo que tenemos que hacer es tomografía computarizada. Por ahí alguien tiene el micrófono encendido, por favor, bloqueenlo. Entonces, como les decía, la tomografía computarizada juega un papel muy importante. ¿Cuáles son los signos que vamos a buscar en tomografía computarizada? Opacidad de vidrio despulido, que compromete múltiples lóbulos, de localización subpleural o distribución periférica. En tomografía era más fácil ver consolidaciones, hasta en un 77%, engrosamientos septales, o sea, ese patrón reticulonodular, y dilatación bronquial con engrosamientos bronquiales. Y vamos a ver aquí. Vean cómo nos están señalando en esta flecha estas tenues opacidades en vidrio despulido. Vean en esta otra imagen tanto opacidad en vidrio despulido como zonas de consolidación. Si recuerdan cuál es la diferencia entre ellas, es que las opacidades en vidrio despulido es la ocupación alveolar muy tenue, que nos permite ver dentro de las opacidades las estructuras vasculares y los bronquios.
Mientras que, como aquí, miren, aquí ya hay opacidades en vidrio despulido. Aquí hay opacidades en vidrio despulido, nos permite ver la vascularidad. Cuando aumenta el grado de densidad en el que ya no distinguimos o podemos separar las estructuras vasculares de la opacidad, ya es una zona de consolidación. Fíjense en esta reconstrucción coronal, esta es la imagen más característica del COVID. Estas opacidades en vidrio despulido con zonas de consolidación, con bronquios dilatados, con algunas áreas de destrucción, algunas áreas quísticas. Vean aquí otro grado de compromiso septal, de edema intersticial. Vean cómo se hacen estas imágenes en panal de abeja. Eso es el engrosamiento septal. Otro grado más avanzado con algunas lesiones destructivas o quísticas, pequeñas lesiones quísticas, y todo este tipo de patrón retículo nodular o intersticial. Vean cómo siempre se ve un puntito blanco que es la arteria interlobulillar junto a un bronquio. Esto es característico, el bronquio y la arteria interlobulillar. Y en el último grado, pues tenemos ya dilataciones bronquiales, engrosamiento peribroncovascular. No hay todavía bronquiectasias porque no hemos llegado a la etapa tardía de la fibrosis. En todos estos cuadros agudos son situaciones agudas que en algunos casos serán reversibles, pero desafortunadamente no en todos. El reporte de las tomografías tiene que hacer con esto que se denomina el CORRADS. Esperemos que no sea necesario regresar a él, pero bueno, eso se refería al nivel de sospecha. Se parece un poco a lo que es el BIRADS en mama, que como que ya tienen ustedes una idea de qué se trata. Son unas categorías de interpretación para decirle al clínico qué grado de confiabilidad tenemos de que haya la enfermedad o no. Entonces el CORRADS 1 era normal o alguna anormalidad, pero de tipo no infecciosa. El CORRADS número 2, anormalidad consistentes con infecciones, pero otras que no fuera COVID. Por ejemplo, una neumonía, una tuberculosis, era un CORRADS 2, es decir, anormal, pero no compatible con COVID. El CORRADS, vamos al otro extremo, el CORRADS, vamos a este otro extremo que es el CORRADS 6. Se trata de un paciente con manifestaciones de imagen, pero que ya sabemos que tiene un PCR positivo, que ya sabemos que está infectado. De ahí le vamos bajando al CORRADS 5, que no tiene PCR positiva, pero tiene las imágenes características como las que vimos en la tomografía última en el corte coronal. Luego tenemos el CORRADS 4 con altas probabilidades de tener COVID en base a los signos, y aquellos casos en que no nos queda claro, no es suficiente las manifestaciones tomográficas para afirmar que se trata de un CORRADS, de un COVID. Entonces, es el tipo de reporte que teníamos que estar haciendo en casos de sospecha de COVID. CORRADS del 1, 6 con PCR positivo, 4 y 5 con altas posibilidades, 3 tengo dudas, 2 anormal pero no es COVID, y 1 totalmente anormal sin ninguna patrón. Muy bien, así pues espero con esto haber cumplido con la cuestión de tener